bendito Dios. Bendiga, Lucho. Gracias al Señor por regalarnos la oportunidad de estar aquí esta noche para honrar su nombre. Amén. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos a este culto donde podemos decir que está el Señor. Vamos a mirar, hermanos, un texto bíblico para meditar en la palabra del Señor. Vamos a mirar San Marcos, el capítulo 1, el verso 22, que es un texto bien conocido. Marcos 1:22. Leámoslo a una voz todos, a la voz de tres, 1, 2 y 3. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Estén cómodos, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Hace algunos días estuve hablando algo acerca de la autoridad. La temática que se tiene a nivel nacional, uno de los temas para tratar posiblemente en un mes era el tema de la autoridad. Esta noche vamos a mirar estos minutos que tenemos, permanece en la autoridad o bajo la autoridad. Vamos a pensar un poco, hermanos, en que como pueblo de Dios estamos llamados a vivir bajo autoridad. La temática que se ha manejado todo este año, hermanos, es una temática bien especial, donde se ha hablado de permanecer en algunas cosas que la iglesia ha ido perdiendo. Entonces se nos llama a no dejarlas perder, sino a permanecer en ellas. En esas cosas buenas se nos ha hablado del amor, se nos ha hablado de la doctrina, se nos ha hablado de la santidad, se nos ha hablado de una gran cantidad de cosas, unos temas bien especiales. La temática para el próximo año, es decir, el lema a nivel nacional, el próximo año también será permanece. Y con la ayuda del Señor Jesús se va a seguir mencionando o se va a seguir tratando una temática en relación a cosas que la iglesia ha ido perdiendo, porque a medida que va pasando el tiempo hay cosas que van ganando terreno en nuestras vidas y lastimosamente no son las cosas que necesitamos para entrar al reino de los cielos las que han ido ganando terreno, sino que han ido ganando terreno las que nos alejan. Entonces, uno de los propósitos es llevarnos a recuperar las cosas buenas del principio que hemos ido perdiendo. Entonces yo quisiera mencionarles, hermanos, que el propósito de esta noche es
que a través de la enseñanza podamos asumir el principio de autoridad como un fundamento de las prácticas que mantienen el orden en la iglesia, que mantienen la sujeción y que mantienen la obediencia los unos para con otros, según el nivel que Dios nos vaya dando a cada uno, porque se necesita que nosotros podamos mirar e identificar la autoridad que hay en cada uno de nosotros. Hoy por hoy el mundo tiende a vivir con un sistema anárquico. Por eso los gobiernos de los años más recientes, de los países más cercanos, son gobiernos de gente que ha hecho parte de insurgencias y son gobiernos que pelean contra las autoridades establecidas y que quieren imponer otro tipo de normas, porque nuestro mundo va corriendo hacia una anarquía. Son gobiernos que desconocen a Dios, porque el mundo tiende a ser anárquico. Entonces, eso nos habla de que la venida del Señor está muy cerca. Gracias, hermano, a fe. Entonces, hay que reflexionar siempre en estas cosas, acerca de la autoridad que ejercemos nosotros en diferentes momentos de nuestra vida, cómo nos hemos beneficiado o si nos hemos beneficiado de la forma de autoridad que manejamos. ¿Qué experiencia hemos vivido cuando hemos ignorado las autoridades? Porque hoy por hoy todo mundo quiere pasar por la faja, dicen por ahí, las autoridades. Es decir, los seres humanos hoy por hoy, en su gran mayoría, llevamos la tendencia a yo me mando, yo me gobierno. ¿Sí? Aún las leyes, hoy por hoy en los países, apuntan hacia allá. Hacia que desde que inicia el niño su desarrollo, el círculo, o más bien el área que el padre puede ordenar, cada vez se va estrechando más, porque se pretende que el niño se mande y que él tome decisiones desde muy pequeño. Entonces, es bueno reflexionar en todo eso. ¿Qué se requiere en su carácter y en mi carácter como persona para asumir una autoridad conforme a los propósitos divinos? ¿Qué debemos cambiar? ¿Cómo debemos educarnos y cómo debemos ejercer la autoridad? Entonces, tendríamos que entrar a definir. Bueno, yo había hecho unas diapositivas, pero es que están muy lejos los de allá y no alcanzan a verlas. Pero definir autoridad, podemos hablar de que en una definición es el derecho de actuar o de hablar en determinada manera de acuerdo con la autorización de un poder más alto.
Entonces, todos los humanos, los seres humanos, derivamos nuestra autoridad de Dios. Y la autoridad se debe ejercer de una manera responsable. Porque cuando no se ejerce de una manera responsable, entonces ya llegamos al autoritarismo, que es ya una parte exagerada. Entonces la autoridad se deriva de la voluntad de Dios. Nuestro Dios es un Dios ordenado. Es un Dios pacífico, de paz. Es un Dios equilibrado. Dios es armónico en toda su forma de ser. Por donde usted lo mire, Él es armónico. Y es así con la finalidad de que en todo lo que Él ha creado se maneje o se mantenga una armonía especial. De la autoridad, la Biblia dice que proviene de Dios. Todas las actividades humanas se desarrollan a través de relaciones de autoridad y sujeción y obediencia. Todas, absolutamente todas. Siempre ha habido quien ejerza autoridad y quienes podamos obedecer, de sujetarnos y obedecer. Romanos capítulo 13, verso 1, es un texto que nosotros no sabemos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Bueno, a veces uno posiblemente se crió irrespetando en casa, y aquel que no respeta en casa no respeta en ninguna parte, hermano. El que no aprende a respetar a la primera autoridad ahí en casa no respeta a nadie. Y por eso el mundo se va volviendo más perverso, porque sale a la calle y entonces tiene muchas libertades y vive un libertinaje total. Y el pueblo se desenfrena cuando no hay autoridad. Entonces, hay que tomar algo en cuenta, y es que el que obedece nunca se equivoca. Si usted vive bajo una autoridad ya establecida, usted no se equivoca. Usted hace lo que la autoridad le dice que haga. Entonces el que obedece no se equivoca. Dios delegó autoridad al hombre cuando le dijo: llenad la tierra, sojuzgadla, señoread sobre ella. Eso está en Génesis capítulo 1, el verso 28. Dios puso al hombre y a la mujer, los puso como señores. Hay por lo menos 5 aspectos de la autoridad que Cristo nos muestra en su palabra. Uno es el aspecto de su identidad. Él es Dios y se identifica como Dios. Entonces eso le da peso y tiene autoridad porque lo es. Y también dio autoridad. San Juan 5:27 dice: y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces Cristo actuó con toda la autoridad que Él tenía.
Bendito el nombre del Señor. Es un aspecto especial de su autoridad. Él tiene identidad. Número 2, Él es autoridad en su conocimiento. Sabe todas las cosas. Y la Biblia dice, Él le mencionaron, no se fía de nadie. Y el apóstol dice, porque conoce el corazón de ellos. Tiene un conocimiento extraordinario. Sabe todas las cosas. Nada está fuera de su alcance. Bendito el nombre del Señor Jesús. Colosenses capítulo 2, verso 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos? En Cristo el Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces tiene toda la autoridad. Tiene toda la autoridad y lo demostró por cuanto sirve a los seres humanos. En su servicio nos mostró su gran autoridad en todo lo que Él hace, mis hermanos, en todo lo que Él es. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. San Mateo el capítulo 20, el verso 28, dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino, ¿para qué fue que vino? Para servir. ¿Y para qué más? Para dar su vida en rescate por muchos. Pero si usted lee todo ese capítulo, usted se da cuenta que allí hubo una gran dificultad entre algunos, porque había entre ellos quien quería ser el primero y quien quería ganar un puesto de autoridad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces a este se le aclaró que quien quiere ser el primero será el siervo de todos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bendito el nombre del Señor. Él tiene toda la autoridad, por cuanto no es el que manda simplemente, sino el que favorece a la raza humana. Tiene autoridad de servicio, pero tiene también autoridad por su sujeción. La Biblia habla de la obediencia. Y se sometió y se sujetó a lo que habría de sujetarse en su tiempo. Así que es una autoridad en sujeción. Él sabe. Miqueas nos plantea que se sometió, aunque sus salidas eran desde los tiempos de la eternidad. Él se sometió al tiempo. Se metió en este juego del tiempo de los seres humanos. El escritor a los Hebreos dice que aprendió la obediencia allí en su condición de hombre. Y Lucas capítulo 22, verso 42, él dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Eso nos habla del sometimiento, de la sujeción. Bendito el nombre del Señor. Cristo es autoridad en su carácter, porque Él nos enseña cómo hemos de vivir. Cristo vivió en los días de su carne, dice la carta a los Hebreos, estando en la condición de hombre. Pero desde esa condición de hombre nos enseñó que se puede tener un carácter, vivir firmemente, vivir correctamente. Bendito el nombre del Señor. Primero de Pedro capítulo 2 verso 22, el escritor dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Y uno se pregunta, ¿será que no sintió responder? Pero el texto dice que fue tentado en todo. Entonces seguramente sí, en muchas ocasiones desde su parte humana sintió la tentación para responder cuando le ofendían, cuando le decían, cuando le maldecían. Pero dice, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es tener carácter. Entonces Cristo es autoridad en carácter. Entonces, debido a nuestra imperfección, todos necesitamos estar bajo autoridad. Si no estuviéramos bajo autoridad, y por eso en el mundo el desgobierno desde casa, porque el maligno sabe que si no hay una autoridad establecida, o si el hombre no respeta autoridad, se arma un caos. Una casa donde no hay autoridad, los hijos se pelean los unos contra los otros y hasta a papá y a mamá le tiran, porque no hay autoridad. Pero usted no ha notado que trata de levantarse el ambiente, pero cuando habla mamá se aplaca, o cuando habla papá todo se aplaca, porque es un símbolo de autoridad. Y cuando los hijos aprenden a respetar a papá y a mamá, inmediatamente el problema se aplaca. Pueden tener mucha ira, pero se aplacan. La Biblia nos muestra, el libro de los Jueces, hay una historia de una guerra donde hubo gran destrucción. El último capítulo creo que es capítulo 20, capítulo 21. En ese capítulo 21 ya nos habla de las mujeres para los benjaminitas. Pero mire que allí hubo cosas y hubo un grupo que no subió a hablar con el Señor. Y se armó un desorden y un descontrol, y esa gente estaba insaciable y descontrolada. En el último texto de ese capítulo dice: entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. Pero hay una partecita allí que llama la atención. En estos días no había rey en Israel. En una monarquía la autoridad es ¿quién? El rey. Y claro, como estaban gobernados por los jueces, no había rey. Y dice el texto, cada uno hacía
lo que bien le parecía. Cuando no hay autoridad ni hay respeto a la autoridad, cada quien hace lo que ¿qué? Lo que bien le parece. Entonces, para ejercer bien la autoridad se requiere haber estado bajo autoridad. Es decir, de alguna manera se requiere conocer lo que es autoridad. Entonces les mencioné, hay usos equivocados de la autoridad. Por ejemplo, nosotros escuchamos hablar mucho a nivel político de las dictaduras. Que las dictaduras son gobiernos totalitarios y autoritarios. Entonces, es una modalidad de ejercicio de autoridad en la cual se impone la voluntad del que ejerce el poder. Es cuando se dice, aquí se hace lo que yo. Y es cuando se escucha, el que manda, manda, aunque. ¿Sí? Esa es una frase autoritaria. Porque hay momentos donde el ser humano debe saber que aunque él quiera, no tiene la razón. Y debe darse a entender que hay cambios y debe comprender que hay cambios que se deben hacer. Entonces, el autoritarismo es un mal uso de la autoridad, un uso totalitario de la autoridad. Y entonces está el anarquismo. No sé si ustedes han visto las revueltas que se han armado en los diferentes países de ciertos gobiernos de ciertos años hacia acá. Porque el ser humano se ha levantado a querer hacer justicia por sí solo y a querer imponer sus normas y sus deseos. Entonces no se respeta la autoridad establecida. Entonces, el anarquismo es o la anarquía es la filosofía política y social que llama a la abolición de la autoridad y del orden por considerarla nociva. Pero para todo el que es rebelde, la autoridad es nociva. Si usted hace algo malo y se le corrige, si usted no es una persona rebelde, usted baja la cabeza, entiende y se aparta de lo que está haciendo. Si es rebelde, se enojan. Yo hago lo que quiero, que no se metan conmigo, es mi vida y yo hago. Entonces estamos rodeados de cantidad de situaciones que permean aún al pueblo del Señor. Entonces, tanto el autoritarismo como el anarquismo no nos favorece como iglesia del Señor. No favorece, no favorece. Cuando yo estaba en cierta congregación hubo una marcha y hubo unos chicos que a través de la marcha estaban poniendo notas ofensivas y estaban poniendo imágenes ofensivas. Y entonces cuando vean algunos hermanos que le respondieron, por favor hermano, usted es cristiano, guarde su compostura, se levantaron. Y eso es lo que no me gusta de la iglesia, que la iglesia no colabora y esto es algo. Entonces yo le llamé la atención y le dije, bueno, si usted quiere actuar, actúe, pero no se meta con la iglesia. Pero entonces le expliqué lo que está pasando y las confrontaciones no son la forma de solucionar los problemas. Eso se llama anarquía, rebelarse contra la autoridad, contra lo que está establecido. Entonces, pudiéramos pensar, hermanos, que aunque tenemos personas cristianas que anhelan ir al reino de los cielos,
algunos manejan el autoritarismo y eso es nocivo para la salud espiritual. Y algunos manejan la anarquía y también es nociva para la salud espiritual. Nosotros debemos ser obedientes a la autoridad y manejar los niveles de autoridad, tanto que la Biblia nos dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. No es ni siquiera a golpes, ni a regaños, ni a sometimiento, no. Entonces, la autoridad en la iglesia se deriva de Cristo. Y Cristo no es autoritario. Si Él fuera autoritario, ya había puesto a todos a venir a la iglesia. Pero Dios puso en el hombre libre, ¿qué? Albedrío. Eso nos dice que Él no es autoritario, aunque es la autoridad. No es autoritario. Él es la cabeza. Y cuando está y estableció la iglesia, le confirió su autoridad. La iglesia tiene un poder delegado de parte del Señor. Y la Biblia dice, repartió dones a los hombres. Bendito el nombre del Señor Jesús. San Juan capítulo 14 verso 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidiereis al Padre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces nosotros debemos entender, hermanos, por ejemplo, la estructura de la iglesia. La estructura de la iglesia, si alguno no sabe cómo está estructurada la iglesia en sus autoridades. En la iglesia, quien está a la cabeza es Dios. Autoridad número 1, Dios. De allí, la Asamblea General de Ministros, que esa asamblea se reúne cada año para tomar decisiones. Así que cuando usted escucha que en la iglesia se tomó X decisión, no diga el consistorio tomó la decisión. No, la decisión la tomaron 4.800 y tantos pastores que nos reunimos cada 3 años. Porque en la asamblea delegataria que hacemos cada año no se toman esas decisiones tan fuertes que se toman en dicha asamblea. Entonces, claro, la asamblea le delega autoridad al consistorio de ancianos. El consistorio de ancianos le da la autoridad al presidente de la iglesia. Entonces viene en ese rango: Dios, Asamblea General de Ministros, consistorio de ancianos, presidencia de la iglesia. Así que cuando el presidente dijo algo, es porque ya la orden está desde la asamblea, el consistorio en pleno, y llegó a la presidencia, y el presidente es el de la firma ante el Estado. De allí entonces viene otra línea. El presidente, directivos distritales, que le llamamos como los oficiales. Y de allí viene la reunión de los oficiales, la asamblea de oficiales o directivos distritales con el consistorio. Y de allí la otra autoridad, la asamblea distrital de pastores, que se hace cada año. La semana antepasada fue la asamblea distrital de pastores. Y de allí entonces
De esas reuniones es que viene la directriz para el pastor. Y el pastor a la junta local, que no están todos esta noche, aquí hay representantes. Entonces son las autoridades que vienen establecidas de esa forma. Y la iglesia debe conocer sus autoridades. Y debe saber cuándo son las autoridades. Entonces los directivos nacionales y distritales, a pastores, son los encargados de supervisar, de guiar, de orientar, de disciplinar, de inspirar, de autorizar, de hacer prosperar a quienes están a cargo. Por eso ellos son los que llaman a capacitaciones, ellos son los que dan la autorización de ingreso al ministerio, ellos son los que autorizan apertura de obras, ellos son los que dan las licencias, ellos dan la capacitación cada que se necesita. Y cada que en el gobierno suceda algo, una petición a la iglesia, el consistorio de ancianos también debe aplicarlo. Pero también cuando sucede algo con alguno de los miembros de la iglesia, también las repercusiones van hasta allá, hasta el consistorio. Entonces, por eso las normas, porque son nuestras autoridades. Y lo que hacemos nosotros, alguien hizo algo acá malo, que hizo daños, y entonces cobraron a la iglesia. La persona se queda tranquila. Pero allá al hermano Héctor Campuzano le llega la notica. Y nuestras autoridades han sido requeridos por fiscalía y por otros entes, por algo que ha pasado en una iglesia local. Entonces la iglesia debe aprender a vivir bajo autoridad y a atender lo que la autoridad requiere. Es que no somos una organización desordenada, somos una organización bien ordenada. Lo mismo pasa con los pastores en las congregaciones. El pastor en la congregación ejerce autoridad espiritual. Esa autoridad espiritual no indica que tenga señorío al estilo de los gobiernos de este mundo. Porque la Biblia dice que el pastor sí debe administrar y debe cuidar de la grey y debe estar al tanto. Pero no debe tener señorío sobre la congregación. Es decir, no debe ser autoritario. Un hermano una vez me decía: hermano, es que los pastores que a mí me gusta es cuando se amarran y regañan, porque si no la gente no hace caso. No, yo le dije, no, qué pena, yo no estoy para regañarla a usted. Y usted puede ser mi abuela, ¿cómo la voy a regañar a usted? No, yo le enseño la palabra. Si usted la toma, tómela. Yo le recomiendo, si usted lo va a aceptar, acéptelo, pero yo no la voy a regañar. Dios no me ha dado autoridad para regañar. El texto de recomendación, primero de Pedro capítulo 5 verso 1 en adelante: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad. Apacentar es cuidar, es alimentar, es estar allí al cuidado. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey.
Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ese debe ser el comportamiento de un pastor y el trabajo de un pastor en la iglesia. Entonces, la autoridad dada por Dios hay que respetarla. La autoridad que hemos recibido de parte de Dios es una autoridad para servir, no para señorear. El ejemplo es la mejor forma de autoridad. Por eso la tarea del pastor no es mandar, hermano, vaya acá tal cosa, hermano, vaya acá tal cosa, hermano, vaya acá tal cosa. No. Pues sí se puede pedir el favor y pedimos favores. Pero si no lo quiso hacer, nadie aquí está para tener señorío de otro, ni para caminar con el pecho erguido como si le hubiera ganado a todo mundo, ni nada de eso. Si caminamos con el pecho erguido es porque estamos de buen ánimo y porque Dios nos ha salvado y nos sentimos bien por eso, pero no porque sentimos mayor autoridad que los demás. Pero hay que acatar la autoridad, porque quien se opone a la autoridad, dice Romanos capítulo 13, verso 2, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces la iglesia debe ser muy pilosa en eso. Entonces, ¿qué se hace con la autoridad? ¿Qué hacemos con la autoridad? A la autoridad yo debo de sujetarme a la autoridad. Entonces algunos se sujetan por temor. La Biblia dice, capítulo 13, verso 8 de Romanos, no debáis a nadie nada. ¿Qué es lo único que debemos deber a las personas o estamos en deuda con las personas? Sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido también la ley. Estamos en deuda todos los días con nuestro semejante, porque hay que amarle, todo el tiempo estamos en deuda con nuestros semejantes. Pero hay razones por las cuales debemos sujetarnos, no tanto por temor. Hay razones especiales por las que debemos sujetarnos. Porque tenga en cuenta, el capítulo 3 de ese mismo Romanos, capítulo 13, verso 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor. La ley no está para infundir temor. Claro, al que hace el bien. Porque el que hace lo malo se atemoriza sin que lo persigan. La Biblia lo dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Pero el justo, ¿cómo está? Confiado, como un león. Se siente en su patio. Pero cuando debo algo, me tengo que estar escondiendo, porque tengo miedo. Dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces otros, por causa de la conciencia, porque me acusa la conciencia, entonces me sujeto. Bueno, yo diría que ni siquiera por la conciencia debemos sujetarnos. Debe haber una razón de mayor peso, porque el día que tu conciencia no te acuse, que se te cauterice la conciencia, entonces dejas de temer a Dios y harás lo malo.
Algo otros se sujetan por obligación. Ay, es que si no mandaran tanto y si no dijeran y de pronto lo tacharan a uno o no. Esa tampoco debe ser la razón por la cual yo me sujeto a lo que está establecido. Otros se sujetan a lo establecido por conveniencia, de tal manera que cuando no reciben lo que esperaban recibir, se acaba la sujeción. Hermano, la razón primordial por la que yo debo sujetarme a la autoridad establecida por Dios, por la que yo debo obedecer, es por amor a Dios. Por amor, por amor. Bendito el nombre del Señor. La mejor y única razón por la cual Dios quiere que nos sujetemos es que sea por amor. Los principios fundamentales o fundamentos, esos no cambian. Los principios no son negociables. Son fijos, son inamovibles, son permanentes. El principio más grande que tenemos entre nosotros es el amor. El amor a Dios y el amor a nuestros semejantes. Es la base, es el fundamento de toda doctrina, la vida cristiana y el servicio. Podemos tener de todo. Primera de Corintios capítulo 13, que ustedes se lo saben. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 13? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Entonces, eso es impresionante. Termina el texto y dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bendito el nombre del Señor. Bendito su nombre. Entonces, tener profecía, excelente. Hablar en lenguas, excelente. Tener conocimiento, excelente. Evangelizar, muy bueno, excelente. Mucha fe y mucha oración, excelente. Pero si no tengo amor, ahí dicen tuki tuki. Ser generosos, repartir los bienes, hasta sacrificarnos, porque él habla de dar mi cuerpo para ser quemado. Pero si no tenemos esto, hermanos, que nos lleve a obedecerle a Dios, nada somos. El amar a Dios, el amor al prójimo, como a nosotros mismos, se resume. En ellos se resume toda la ley y los profetas. Es decir,
La escritura se resume toda en esa actitud. El amar a Dios sobre todas las cosas. Y la verdad debe ser el fundamento de nuestra vida cristiana. El problema del ser humano es que optó por el poder y no por la autoridad. Entonces queremos tener poder y no atender a la autoridad. Ejercer entonces autoridad sin dar ejemplo, sin una enseñanza vivida, sin algo mostrado. Jesucristo no impuso autoridad. Jesucristo mostró algo diferente. Debemos buscar el principio que produce las prácticas, no hacer que las prácticas se den sin antes conocer y actuar por el principio. Principios que nos lleven, hermanos, a poder llegar a una práctica especial. No es llegar a la responsabilidad por medio de la disciplina, sino a través de la disciplina hacerme responsable de lo que estoy haciendo. Amo a Dios sobre todas las cosas y ese amarle me lleva a obedecerle. Amo a Dios sobre todas las cosas y ese amarle me lleva a sujetarme. Amo a Dios sobre todas las cosas y ese amarle me lleva a ser fiel. Entonces hay resultados que se producen del solo amar a Dios. Es que el amor produce todas las cosas buenas que usted pueda imaginarse. Terminamos diciendo, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre el amor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces yo debo amar a Dios y sujetarme a lo que Él ha establecido. Cuando yo amo a Dios, todo lo que Dios dice a través de quienes Él ha puesto como autoridad, para mí es una ley, porque lo dice quien me ama. Le voy a invitar a estar de pie. Y quiero invitarle para que oremos al Señor. Y que Él nos diga o nos dé esa facilidad para poder acatar las normas, la autoridad establecida en casa, la autoridad establecida en nuestras comunidades, la autoridad establecida en la empresa, la autoridad establecida en el colegio, la autoridad establecida en la iglesia. Que el Señor nos ayude a amar eso y a atender y a obedecer, porque así no tendremos temor. Oremos al Señor. Amado Cristo, te adoramos a ti, te damos gracias. Tú eres Rey todopoderoso. Te amamos a ti porque tú nos amaste primero. Ninguno como tú, Señor, para amarnos. Ayúdanos a atender, Dios mío, a las autoridades establecidas, a permanecer bajo autoridad, a respetar mis autoridades, a acatar, Señor Jesús, lo que venga de parte tuya. Por favor, te lo pido, te lo ruego, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya.
Oh, gloria al nombre de Jesús. Alabanzas para el Señor Jesús. Alabanzas a su nombre. Bueno, hermanos.